Bienvenida Florencia Nieto a Reflexiones de Sí. Florencia es maestranda en Enseñanza de la Lengua y la Literatura por la Universidad Nacional de Rosario. Es egresada del Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es docente de Residencia 2 en la Universidad Nacional General Sarmiento. También es docente en el Instituto número 21 Ricardo Rojas de Moreno. Bienvenida Florencia. Hola, que también soy docente de escuelas secundarias. Eso no sé si lo puse, pero ¿no Mira vos. estaba? No estaba, pero mira qué bueno, porque nos podés Pero sí, contar más de la experiencia in situ en secundaria sí, también. tal cual. Sí, porque como yo doy materias que tienen que ver con la práctica, las residencias, la práctica y la didáctica, me parece importante nunca sacar el piecito del terreno real, digamos, en el que estamos. Así que por eso lo destaco sobre todo. Em, Eso es súper importante porque sí, hay muchas cosas que se hablan desde el escritorio, que hemos tenido muchas políticas públicas de personas que nunca han pisado la escuela y que las estamos padeciendo, estas cosas, ¿no? Así que me sí, parece más que importante resaltar eso. Este, yo te quería sí, pero preguntar. también, perdón, porque esto me parece importante, no solamente eso, sino que la escuela es a la vez algo tan estático y tan cambiante y tan dinámico al mismo tiempo, que por ahí una persona que estuvo 12 años dando clases y en la secundaria y después ya no, y está en otro nivel, la escuela después de la pandemia es otra escuela, o fue otra escuela, no sé, ahora la estamos construyendo de nuevo, digamos. Eso, ¿no? En ese sentido también lo pienso, pero sí, Sí, yo hacía un chiste ayer, justo ayer. Digo, siempre hablamos antes y después de Cristo, ahora hablamos antes y después de pandemia, tal cual. porque, porque pasa esto. Antes de la pandemia había una cosa, ahora post pandemia hay otra. Pero hay algo que es súper importante que te queremos preguntar ahora para esta reflexión, es ¿qué nos aporta la escritura a la enseñanza de la ESI? Y esto te lo pregunto también pensando en que Facundo Nieto nos habló de Zarpado, que vos también colaborás en este manual, pensando en Damián Martínez, que nos planteó algunas estrategias para abordar desde la literatura. Entonces, la escritura, ¿qué nos viene a aportar? Bueno, primero la pregunta está buenísima por varias razones, pero una, y creo que es la principal tal vez, es que la escritura tiene un lugar, eh, contrariamente a lo que uno podría creer, bastante residual, bastante pequeño en relación con la lectura en las clases de literatura y también en las clases de literatura, no solo en el nivel secundario, sino en el superior también, digamos, ¿no? Hay como, por lo menos a mí me pasó, por ejemplo, yo escribía y cuando empecé a estudiar la carrera, dejé de escribir. Como a muchos les ha pasado también, digamos, escribir para uno, quiero decir, ¿no? Después empecé a escribir ensayos, todo ese tipo de, ese mundo de géneros académicos, pero en lo que refiere a la escritura más subjetiva, se cortó, digamos, con la instrucción literaria, y hay algo para analizar también, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, creo que la escritura estuvo muchos años despojada de su corporalidad. Nosotros, los seres humanos, escribimos desde un cuerpo, escribimos de una experiencia corporizada, desde una identidad, de una experiencia subjetiva, ¿no? Y la ESI justamente lo que nos da la oportunidad de retomar eso y de invitar a nuestros alumnos justamente a que recuperen esa experiencia también, ¿no? Pensaba en una anécdota que escuché hace, ¿cuándo fue? Bueno, antes de la pandemia, estos 2 años se me perdieron, pero creo que fue 2019. Tuvimos una jornada, algo así como una jornada queer o teoría queer, introducción a la teoría queer, porque fue justo el momento, años 2018 en adelante, en los que yo más me formé sobre el tema también, y creo que por una cuestión de agenda nacional también, ¿no? Eh, y empezamos a demandar mucho como alumnos que nos instruyeran al respecto. ¿Cómo implementar la ESI? Bueno, todo muy lindo con la teoría literaria, bla, pero ¿cómo llevo esto al aula, no? Que sigue siendo una pregunta, me parece abierta todavía, por esto se dan de estos intercambios, digamos, pensar un currículum ESI, hay tal currículum ESI, bueno, la transversalidad, todos esos problemas, y a la vez está re bueno que sean problemas porque es algo abierto.
Y a mí personalmente me interesan las cosas abiertas, con la cerrada como que bueno, ya pierdo el interés. Y ahí contaban una experiencia de un escrito de Susie Shock, a quien yo sigo hace mucho tiempo, sí, desde antes de esas jornadas, pero desde ahí más, digamos, ¿no? Que es una de las precursoras, además de su campo, y contaba una anécdota, ella, ¿no? De cuando era pequeño, era en ese momento, no me acuerdo cuál era su nombre de pila en ese momento, y que tenía una maestra en que había propuesto una rareza para la escuela normal de ese momento, ¿no? Que era un cuaderno, aparte del cuaderno de todos los días de estudio, digamos, en el que tenían que escribir, tema libre, ¿no? Y que ella empezó a tener una relación muy, como una personificación de ese cuaderno, en la que iba volcando todas sus experiencias de ese momento, experiencias de un niño, que las experiencias de los niños son altamente más intensas que las de los adultos, ¿no? Todo es más intenso cuando se es niño, y era como ese momento de liberación, y también el único momento en el que ella podía ser ella realmente, en ese cuaderno que tenía. Al respecto, ¿no? Y ella, no sé si se cortó el internet, Y se ¿me cortó escucha bien? Yo te escucho, Ah, pero sí se me había me cortado decía el audio inestable. un cachito. Bueno, bueno, y justamente en se formó una relación, no solamente entre ese niño que escribía en ese cuaderno, sino también en su lector, ¿no? Y creo que ahí también ahí está el otro punto importante, un espacio de liberación, un espacio en el que uno puede configurar su propia identidad, en el que podés escribir desde tu experiencia, que es una experiencia que está atravesada por el clima del género, sin dudas, eh, y que, digamos, de alguna manera apuntalar ese tipo de escritura es también extrañar el currículum, ¿no? Que por lo menos es uno de los objetivos que yo siempre trato de impregnar también en mis estudiantes, no solo de secundaria, sino acá estoy pensando más en los que formo en el superior. Extrañar el currículum, ¿no? Eso me parece fundamental si queremos implementar la ESI como corresponde, con la potencia que tiene, digamos, ¿no? Eh, esta cosa de torcer el currículum sin romperlo, pero torcerlo, ¿no? Y bueno, pensaba en todo esto, pensaba también en ciertas experiencias que ya se realizaron del grupo editor universitario, que es uno de los grupos que yo estudio también para mi tema de tesis y demás, que lo dirige Valeria Sardi, que fue pionera, digamos, en realizar aportes materiales sobre este tema, sobre estos temas. Tiene un libro que yo tengo acá y lo recomiendo un montón, que se llama Escrito en los cuerpos, experiencias pedagógicas sexuadas, que trabaja con leer, escribir y la voz, ¿no? Como la oralidad, digamos, ¿no? Como esas tres etapas. Eh, y estuve ahí como repasando un poco para la entrevista, sabiendo que se iba a tratar de escritura. Y justamente ella cuenta una experiencia en la que da una consigna en la que tienen que, sus alumnas, que son todas mujeres y digamos, se están formando, eh, tienen que reescribir la Caperucita Roja, ¿no? Y situarla en otro escenario o cambiar los personajes, cambiar el punto de narración, cambiar el punto de vista, reconfigurarlo. Esa reconfiguración de cualquier reescritura, obviamente se da también atravesada por la propia experiencia generalizada. Y es reinteresante ver las cosas que salen, las visiones, las sentencias, las experiencias que surgen a partir de ese cambio de perspectiva, ¿no? Y justamente creo que la experiencia de escribir sobre ESI o escribir a través de la ESI permite eso, tomar un punto, una voz narrativa, reconfigurarla para une, ¿no? Y largar la pluma desde allí. Y eso me parece que tiene que ser un espacio que esté en el aula, que tiene que ser un espacio que esté hay que militar ese espacio en el aula, porque probablemente
Si no lo hacen en el aula, lo hagan en otro lado. Y ese otro al lado puede no estar habilitado para la reflexión colectiva, digamos, ¿no? Que ese es otro punto, ¿no? La escritura se piensa como algo individual, pero en realidad siempre hay una relación escritor-lector que está bueno que se dé, digamos, ¿no? Y explotarla también. Me gustó una palabra que dijiste que fue militar la ESI. Yo creo que eso es lo que nos cuesta, pensar la ESI como algo transversal, como algo situado, como integral, ¿no? Pensarla de ese modo, que siempre hacemos hincapié en las reflexiones en esas cuestiones, y sobre todo porque la ESI queda en la semana de la ESI, la jornada de la ESI, como que queda relegada a un espacio-tiempo específico y no se trabaja de esta manera, como pensándola en contexto de decir, bueno, esta es la clase de prácticas de lenguaje, bueno, vamos a escribir sobre tal cosa. Y en eso te iba a preguntar, cuando pensamos en eso, escribir sobre tal cosa, ¿qué, ¿cómo consideramos las producciones de los estudiantes? ¿Qué estrategias podemos, qué consignas más que nada podríamos llegar a plantear? Sí, a ver, hay un mundo de consignas para hacer. Esta es una, las reescrituras, de, por ejemplo, de cuentos maravillosos, me parece para secundaria, ¿no? Pensando en prácticas de lenguaje, que es donde más se escribe prácticamente, son los primeros 3 años de la secundaria. El pedir reescrituras reorientando el punto de vista, reorientando el conflicto, subvirtiendo el género de algún personaje, eso me parece que puede resultar muy bien. Eh, si vamos al terreno más de escritura no literaria, pero digamos, cuidando este aspecto de la ESI, una experiencia que me gustó llevar a cabo fue la escritura de biografías en primer año, biografías de personalidades que han sido históricamente relegadas de la historia, porque la historia sabemos que la escriben los que ganan, y el género que gana históricamente no es el de las mujeres, no es el de ningún otro género que no sea el masculino, heterosexual, sí. Bueno. Entonces, también empezar a plantear situaciones en las que se puede escribir serio, digamos, como dicen ellos, serio, acerca de, o sea, marcar trascendencia histórica, situacional, de personas que no son hombres, blancos, cis, heterosexuales, también es una experiencia muy potente para llevar al aula. Em, bueno, la escritura, llevar llevar un diario de lo que vamos viendo en clase también es algo que puede resultar muy bueno para tener un momento en el mes en el que reflexionamos sobre la escritura de todos, de qué es lo que apareció en esas escrituras. Em, Me quedé pensando después, con la primera que dijiste de las biografías, que se puede cruzar con la materia de ciencias sociales, tal historia, cual, lo ideal, construcción de la ciudadanía, digo, un sí, montón de sí, lo cosas. Y ideal después que es no nos digan ahí. que no es transversal. Tal cual, lo ideal ahí es, me parece aparte en la práctica de lenguaje, en la secundaria básica, en la triada, ciudadanía, ¿cómo se llama? Construcción de la ciudadanía, práctica de lenguaje, inglés también, porque digamos, Es si uno, por idiomas. ejemplo, se pone a dar biografías de las primeras sufragistas, que aparte es una palabra que nunca en su vida escucharon, hasta este momento, hasta que se habla de eso, digamos, ¿no? Del sufragio universal y demás, una oportunidad espectacular para empezar a indagar sobre eso, ¿no? Y no, como, no en soledad, aparte, quiero decir. Porque el género justamente es algo que atraviesa todo. Es, es un prisma, ¿no? Y bueno, eso creo que me parece que son también los relatos históricos, formularlos a partir de acontecimientos que han sido negados por la historia general, que se habrán recuperado luego, ¿no? A partir de esta lectura, de este mirar la historia a contrapelo con la lupa feminista, con los anteojos violeta. eh, Hay un montón de posibilidades para hacer. La realidad es que hay poco material, por lo menos del campo oficial, que te orienten hacia eso hay que buscar por otros lados. Y si no, Creo, sentarse a pensar colectivamente, digamos, ¿no? Sí, eso me pasó. Yo empecé la secundaria en el año 2006, no, 2007, primer año. Yo soy la primera camada de la nueva ley de secundaria. Ya estaba la ESI. No supe ni el nombre de su sigla hasta el último año, porque una profesora jovencita recién salida de profesorado nos dijo que existía. Digamos, fue un camino que se fue construyendo con todos los avatares que tienen
que tiene una ley aparte que sujeta a decir, bueno, no me parece, ¿no? Como todas estas discusiones que por ahí ya en otras temáticas, como no sé, la memoria, menos, sucede menos. Sucede, Pero sucede, pero menos, sucede. quiero decir, ¿no? Y 15 años de ESI y todavía En 15 años de ESI, seguimos. sí, y los materiales dejan bastante que desear, te diría, sobre todo pensando en una ESI que se conecte con las disciplinas en las que sí va a tener lugar, porque la ESI no tiene una materia aparte, sino que es transversal. Entonces, ¿cómo pretendemos dar clases de ESI transversales si no nos formamos de esa manera tampoco? Digamos, ¿no? Es como hay un problema ahí, ¿no? Entonces, bueno, ante la dificultad de poder recurrir a materiales de fácil disponibilidad, por lo menos, pensémoslo así, porque materiales hay, pero tal vez es más difícil acceder. Que nos den las pautas de, bueno, cómo plantear una consigna, qué sé yo, hay que pensarlo, me parece, desde el modo de, bueno, miro el currículum, todos los temas que tengo que dar en el año, que sé que es porque X, ¿no? Los acuerdos. eh, ¿En qué punto puedo yo acá demostrar que tengo algo para explotar un tema sobre ESIS? Vas a darte cuenta que en todos, en todos va a aparecer algo para hacer. ¿Tengo que dar biografía? Bueno, este es un camino. ¿Tengo que dar texto expositivo? Bueno, otra vez, lo puedo conectar desde acontecimientos históricos en los que aparezcan, no sé, crónica periodística, o cómo no sé, el 8M, no sé, hay un montón de cosas para abordar desde ahí, desde las pautas de género académico que se trate, pero también desde la temática, ¿no? Y reflexionar a partir de eso. Por ejemplo, cuando yo di esta experiencia de que después lo escribí, pero nunca lo publiqué en ningún lado. Trabajamos una secuencia que le trabajamos con una compañera sobre biografías de las primeras feministas que estuvieron atrás del voto en Argentina, el voto femenino en Argentina. Finalmente se sanciona con el peronismo, pero digo, antes hubo todo un camino, ¿no? Lanteri, Julieta Lanteri era una de las que habíamos analizado, y mostrábamos videos, por ejemplo, de cómo había sido el debate de la aprobación de esa ley, que se rechazó como 3 veces antes de que se aprobara, en la Cámara de Diputados y Senadores. Y las cosas que se decían, los discursos Argumentos que había en ese terribles. momento, muchos chicos no tenían, pero ni idea de esos discursos, digamos, que ahora están reconfigurados, más suavizados, y en ese momento no. Entonces, enfrentarlos a eso, ¿no? También a la instancia discursiva de todo lo que representa la ESI, es una experiencia súper potente también. Y con recursos didácticos como estos, ¿no? Videos, no sé, fotos, incluso imágenes, digamos. Hay un montón para trabajar ahí, desde lo cual eh, propiciar la escritura, ¿no? Disparadores. Pero después en escritura de invención también hay muchísimo para explorar con esto que te decía, de los cambios de punto de vista, pensar la historia de algún personaje, por ejemplo, que en realidad ya hay, por ejemplo, hay una autora que lo hizo, ¿no? Pero no se puede llevar al aula por otras razones de adecuación, no sé, pensar el punto de vista de la China cuando trabajamos con el Martín Fierro, porque no tiene voz prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la voz de ese personaje, ¿no? ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, eso también, como serían reescrituras que ensanchan, agregan todo el universo de lo femenino en este caso, o, bueno, no sé, cuando damos el beso de la mujer araña, pensar cómo hubiera sido esa relación en otro contexto en el que las masculinidades hubieran funcionado diferente, no sé, hay un montón de posibilidades para pensar, ¿no? Y me parece que también es el lugar en el que la imaginación, pero no en el sentido de, oh, ese genio creador, sino proponer situaciones concretas, con pautas concretas, que tengan una finalidad también concreta y que cualquiera lo pueda escribir. Esto que quede claro desde el inicio de la consigna, ¿no? Vamos a, bueno, por ejemplo, en este caso, Luis Molina creo que era el personaje del verso de la mujer araña y Valentín, el otro, una novela que la tengo obviamente muy presente. Imaginen la última escena o un final alternativo, aunque sea una consigna trillada, el final alternativo. En este caso sería potente por otras razones, digamos, ¿no? Porque ese amor queda trunco
no por ellos dos, sino por todo lo que rodea las formas, la afectividad, digamos, amamos a través de formas culturales, y eso está trabajarlo aparte para que cuando ellos escriban, tengan en cuenta en la estrategia discursiva que van a poner a funcionar ahí, digamos, ¿no? Esto con años obviamente más grandes, estamos hablando de literatura, sexto año, diría, quinto, sexto año. Entonces, para hacer, hay un montón. El currículum parece que no habla, pero sí habla, o sea, al respecto, quiero Sí, decir, que no nos habla ESI, digo, ¿no? pero lo que no Está dice ahí, también habla. tal cual, está ahí. Evidentemente, ahora con esta cabeza, digo, con la formación que he tenido, lo miro y digo, ¿cómo puede ser que hayamos dado tantos años de estos temas obviando todo esto, digamos, ¿no? Me pasa lo contrario. Y ojalá que a todos nos suceda así, ¿no? Porque es ese despertar de todo lo que estuvo oculto tanto tiempo. No, me quedé pensando en esto que decís, consignas trilladas, pero las consignas que a veces trilladas nos dan las oportunidades para cosas impensadas. También pensando en esto de lo propedéutico, ¿no? Que justamente hablábamos de las consignas. Me quedé pensando en esto. También pensar en cine y literatura, cosas están y no están. Por ejemplo, otra obra de Puig que a mí me partió fue Boquitas Pintadas. Poquitas pintadas, tal cual. Bueno, que justamente para trabajar ruptura de géneros literarios y además de género, quiero decir, es El rol de la espectacular. mujer es muy fuerte ahí. El rol de la mujer, bueno, es un poco el lugar común también, hay que decirlo, de la ESI, ¿no? Los roles de género. Por eso traje a colación a Susie Shock, porque va más allá de eso, ¿no? Hay como ciertos temas que entran más cómodos, por así decirlo, a la escuela y otros que no. Digamos, cuando uno lleva no sé, El viaje inútil de Camila Sosa Villada, y hay que tener cierto cuidado, hay que tener cierto cuidado, pero otras obras no, ¿no? Y eso también es interesante analizarlo. El camino que va haciendo, digo, la ESI también, sobre todo en una escuela, en un espacio, perdón, un espacio tan regulado como el escolar, digamos, ¿no? Eh, Pensaba esto, no se me ocurre a mí nada más, pensaba en unas jornadas que fuimos la semana pasada en la Universidad Nacional de Jaureche, hice una presentación ahí sobre mi investigación, yo investigo materiales didácticos de literatura y ESI, y salía esto justamente, ¿no? De que hemos logrado cierta comodidad en temas como roles de género, pensar los roles de género, bueno, ya no azul, rosa, juguete de nenas, juguete de varones, pero otros temas, diversidad sexual, sobre todo, que siguen generando muchísimo ruido y muchísima controversia, no solo con los padres, sino con los pibes también, con los alumnos, ¿no? Y ahí uno tiene que estar preparado para enfrentar esa situación, pero está buenísimo que suceda igual, está bueno hacer ruido. O sea, nosotros tenemos que ser el sonajero, hay que hacer ruido, digamos, ¿no? Y yo Sí, lo me tomo quedé desde ese pensando lugar. en eso de hacer ruido porque justamente hubo casos donde docentes fueron sancionadas por enseñar eso o por trabajar ciertos materiales que no entraban dentro de esta mm, idea, regulación o lo esperado para la ESI. Lo primero que se me vino a la mente fue lo de Cometierra, la docente que fue sancionada por la elección de esta obra, digamos. Sí, y ni Entonces, siquiera es nada, digamos, femicidios, hay cifras reales, está todo el concepto ya bastante, digo, internacionalizado incluso. Uno pensaría, bueno, pero sí. Y bueno, qué sé yo, tiene que ver con cada comunidad también. Uno no tiene que pensar que por ser docente solamente hay que enseñar a los alumnos. Eso es una forma errada de ver la docencia. Nosotros somos educadores, educamos a la comunidad también. Y esa negociación tiene que estar también con la comunidad. O sea, yo soy 100% team de esta idea, de la educación. bueno, Creo que quedan 10 minutos, ¿puede ser? un poquito menos. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Me parece que fue muy útil y esto último de pensar también la ESI en el contexto de alumnos, alumnas y alumnes, pero también de familia, ¿no? También me parece que eso también va a ser muy importante. Muchísimas gracias, Florencia. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido útil algo de lo que dije y
también sacado bastante de mi experiencia, pero me parece que hay muy pocos espacios en los que los docentes compartimos experiencias que no sean catarsis, porque generalmente son catarsis. Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos.